Muy buenas tardes, bienvenidos a Chicas Guapas. Buenas tardes, ahí estoy fijando el comentario. Muy buenas tardes, bienvenidos a los que se van sumando. Ahí se sumó Stani, así que ya te sumo. Ahí estoy acomodando bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando. Esto es Chicas Guapas. ¿Qué haces? Hola, Stani. ¿Cómo van? Muy bien, ¿y vos? Todo en orden, todo bien. Bueno, Acomodándome. Muy bienvenido a Chicas Guapas. Tómate tu tiempo, acomodate. Yo voy dándole la bienvenida a la gente que se va sumando. Vamos a hacer una pequeña clase. Vamos a aprender un poco sobre cerebro, emociones y creatividad en cuarentena. Imagino que es un tema que ya te preguntaron un montón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y todavía no sé qué contestar. Bueno, vos contestanos lo que aprendiste alguna vez y nosotros vamos a ir desglosando y algo nos va a ir quedando. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Estoy en el piso, cómodo, sí. Bien, porque te veo medio cortado. No sé si vos me ves bien. Ahora mejoró. Yo te veo perfecto. Estoy cortado acá, pero no sé, no estoy cortado. Yo te veo perfecto. Bien, bueno, yo te aviso por las dudas si se te empieza a trabar o algo, porque te veo medio como si estuvieses un poco abajo del agua. ¿Puede llegar a ser internet o algo así? Sí. Ahora sí se cortó. ¿Cómo lo ven a Stanislao? Porque si querés, si no, puedes llegar a usar los datos. ¿Ahí te ve mejor? ¿Va mejor? Yo te veo bien. Bueno, la gente si nos puede avisar, el público, si lo ven bien, si me ven bien, si se escucha. Porque se pixela mucho. Me pregunta qué me pasó. Sí, contá primero eso, ¿qué te bien pasó? y tengo full internet. No, nada. No quiero contar nada. Bueno, pero sirvió en algún punto. No sirvió para nada. Basta. Bueno, en fin. Bueno, Stani, de vuelta, muy bienvenido. Gracias por Se ve mal, dice, se ve mal. Saquen los comentarios. A ver si, bueno, sí, de nada, un placer. Acá estamos. Bueno, a ver qué podemos hacer. Vamos a ir viendo. A vos bien y a él no, dicen. Bueno, vamos viendo. ¿A mí no? Cualquier cosa. ¿Querés que me corra? A ver, a él se lo ve muy pixelado. Fíjate si podés buscar que la luz te dé en la cara y que se quede quieta la cámara. A él se le corta la voz, dicen. ¿Vos estás usando Wi-Fi o estás usando los datos? Porque a mí con Wi-Fi me funciona mal. No, Wi-Fi. ¿Querés que ponga los datos? Sí, todo. Una mandona, perdón. No pasa nada. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Dale. Y hacemos la bienvenida, como si nada hubiese pasado. Dale, listo. Quédense un ratito más acá, que ahora se vuelve a sumar Stanislao. Veo perfecto los dos. Bienvenidos, hola Marisa, Silvina, Vero. Gracias por sumarse, Fedra. Ahora lo vamos a volver a sumar Stani, vamos a charlar un poquito y aprender. A ver. Ahí volvió Stani. Ahora, ¿sí? Ustedes díganos ahora si está ok. Yo te escucho perfecto. Bien, ahora te veo mucho mejor. Bueno, me alegro. Ahora te veo mejor el golpe y todo. Sí, ¿viste? Bueno, Stani, quería charlar con vos y contarle un poquito a la gente, ir aprendiendo juntos. Seguramente sean cosas básicas para vos todo lo que yo te voy a preguntar, pero no lo es para los simples mortales que estamos en cuarentena y tenemos ganas de aprender un poquito sobre cerebro, emociones. Quería preguntarte primero, ¿qué diferencia hay entre cerebro y emoción? Perdón, entre cerebro y mente. Vamos de vuelta. Sí, me aturdiste. Sí. Cerebro y mente, bueno, bien sencilla. El cerebro es el órgano, son las neuronas que están conectadas entre sí. Es decir, es algo que se puede tocar, que se puede estudiar, es materia. Sí. Y la mente sería, cuando el cerebro está funcionando, genera la mente. La mente son tus pensamientos y tus emociones. Si bien no se pueden tocar, son energía. Sí, gracias a la tecnología se pueden medir.
Hoy se mide que un pensamiento, por ejemplo, tiene 70 milivoltios. Para que la gente se dé una idea de lo que es eso, es lo que necesita una licuadora para encenderse, por ejemplo. Entonces, podemos definirlo así, la mente es el cerebro en funcionamiento. Bien, ¿y alguna vez te escuché decir algo así como, por ejemplo, que el cerebro es el celular y la mente son las aplicaciones? ¿Dije eso? Puede ser, no me acuerdo. Yo lo estoy inventando con mis palabras. No, está bien, claro, el cerebro es como el hardware y la mente como el software, donde están los programas que van corriendo en ese hardware y esos programas, algunos muy pocos vienen de nacimiento y la mayoría los vamos construyendo fundamentalmente en nuestra infancia. En los primeros 10 años de vida vamos armando todos nuestros marcos de pensamiento, vamos habituándonos a pensar siempre de la misma forma y a sentir siempre de la misma forma. Y un poco el desafío es que la gente se anime a sentirse diferente, a sentirse mejor. Más allá de lo que le esté pasando en la vida, hay muchas cosas que uno puede hacer adentro para modificar eso. Claro, entonces con los pensamientos podríamos cambiar la mente y así modificar el cerebro. Los pensamientos son parte de la mente. Con los pensamientos lo que se puede modificar mediante la electricidad que tienen los pensamientos y también mediante el contenido. Es decir, no es lo mismo pensar no puedo, que sí puedo. O sea, el contenido y la calidad de los pensamientos generan cambios estructurales y funcionales en las neuronas. No pueden generan. Es decir, si vos pensás durante 10, 20, 30 años que no sos bueno en matemática o que no te va a salir esto o que no sos lo suficientemente alto, lindo, lo que sea, inteligente, eso se va construyendo de una manera muy potente dentro de tu cerebro, se va armando, digamos, una creencia y como el cerebro no reconoce lo que es real y lo que no es real, el cerebro le hace caso a eso que vos crees, para vos termina siendo una realidad. Yo no soy bueno para esto, pero en realidad no es verdad. O sea, uno siempre puede mejorar en cualquier aspecto de su vida. Claro, esta frase de lo que creás, es real entonces. Sí, no. Yo diría que no es necesario, pero no es suficiente. Con solo creer algo, no creás. Pero creyendo y saliendo a laburar o a trabajar o esforzándote o focalizando bien en eso que crees, tenés más chance de crear. Ahora, simplemente pensando algo no ocurre. Pero sí está claro que creyéndolo y pensándolo de manera positiva, racional, directiva, hay mucha más chance de lograrlo que si vos ya arrancás pensando no voy a poder, no me va a salir, no sirvo. Eso claramente te va a boicotear tu creación. Stani, y esto que piensa mucha gente grande que dice, bueno, no, yo soy así y así no voy a cambiar. El cerebro, ¿sí? ¿Envejece? Sí. A ver, eso que piensa la gente grande, que decís vos, es una creencia. Es exactamente porque piensa, es creer, porque estás pensando. El cerebro envejece, pero de todos los órganos del cuerpo es el que menos envejece con la edad. Es decir, un cerebro vos lo podés mantener activo mucho más eficiente que un páncreas o un intestino o un hígado, que van envejeciendo, bueno, todos vamos envejeciendo. El tema es que la gente muchas veces hace dos cosas que son en contra de la rejuvenescencia del cerebro. Es decir, cuando vos estás muy estresado por muchos años, el cerebro envejece mucho más rápido y si bien es reversible, es decir, cuando vos bajás el estrés por otros tantos años, el cerebro puede volver a rejuvenecer. La gente que vive estresada 30, 40, 50 años, un día el cuerpo o el cerebro le pasa facturas. O sea, el estrés es una de las formas de aceleración de envejecimiento cerebral. Y la otra es no hacer nada. El que no hace nada con su cerebro, el que no tiene ningún tipo de actividad, el que no se desafía en la vida, el que está siempre repitiendo y nunca se desafía ni prueba cosas nuevas, envejece más rápido. Claro. Vos hablas mucho de que también el cerebro tiene miedo a cambiar o qué es, ¿no tiene ganas? No, el cerebro que nosotros trajimos se terminó de formar hace 200.000 años más o menos en África y durante millones de años, antes de ese momento, el cerebro tenía como principal función sobrevivir. Si no sobrevivía, si no hacía todo lo posible para sobrevivir, se extinguía la especie. Entonces, una vez que encontraba lo que nosotros hoy llamamos la zona de confort, en esa época encontraba ciertas formas de pensar o de sobrevivir mediante el instinto que le funcionaban, ¿para qué cambiar?
si estamos vivos, digamos. Entonces, eso lo hace a través de generando hábitos o automatismos. Vamos repitiendo siempre, no solo lo que hacemos en la vida, sino lo que pensamos y lo que sentimos, y eso el cerebro está cómodo ahí, porque no corre riesgos. El tema es, la gente que quiere cambiar es convencer a su propio cerebro que los riesgos no son tan importantes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que fracases en un proyecto, o que no logres dejar de fumar, o la dieta, o lo que quieras cambiar de tu vida. Pero si fuese por el cerebro, él digamos, sigue pensando que está en África y que hay leopardos y que se puede morir y que no hay comida. Entonces, en general, no en todos, hace lo posible para que no cambies. Entonces, ese estrés que sí nos beneficiaba cuando estábamos en ese momento del Homo sapiens, ahora no lo necesitamos de tal forma, ¿no? Tal cual, exacto. Ese era un estrés poco placentero, pero muy eficiente para sobrevivir. Hoy es poco placentero y poco eficiente. Claro. Siempre y cuando hablemos del estrés, lo que llamamos comúnmente el estrés, que es una palabra negativa. En realidad, sí, la biología define el estrés como algo muy saludable. El estrés es lo que te permite estar focalizado, estar concentrado en algo, que no te duela, que no te canse, ¿no? Cuando estás muy metido en una tarea, estás estresado. Pero en la Argentina y en el mundo en general ya llevamos a esa palabra como algo negativo. Eso es cuando el estrés es crónico y cuando el estrés empieza a generar ansiedad, miedo, nervios, distracción, ¿no? Eso ya es un estrés malo, digamos. Claro, una forma de colaborar a que eso no ocurra o por lo menos no se desarrolle tanto podría llegar a ser el verbalizar las emociones, el alfabetizarlas, el escribirlas, el manifestarlas. A ver, relacionado al estrés, una de las consecuencias del estrés sostenido en el tiempo es la aparición de emociones poco placenteras, lo que la gente llama negativas, ¿no? Pero en biología no hay positivas o negativas, hay emociones que son más placenteras y otras menos. Llamemos miedo, distracción, pánico, ansiedad, ¿no? Angustia, son emociones feas, no son divertidas. Una de las cosas que aprendimos en general o no aprendimos en la escuela o con nuestros padres es esas emociones que son poco placenteras, no me las cuentes, no las digas, no las expreses, escondelas, guárdatelas, no me vengas con problemas, no me vengas con que tenés miedo, o sea, el miedo es malo, el enojo es malo, bueno. Los hombres no lloran. Exactamente. A medida que uno suprime la expresión de esas emociones, en vez de poder expresarla, esas emociones, esa expresión suprimida va en algún momento al cuerpo. Y eso puede generar un año más tarde o 30 años más tarde enfermedades, conflictos, no poder resolver tus problemas, no entender lo que te pasa, no tener claro qué sentís. Entonces, la alfabetización emocional tiene que ver con justamente eso, el poder decir tranquilamente, tengo miedo, estoy asustado, estoy triste por tal y tal cosa, o estoy nervioso. Eso no solo es positivo para el cuerpo, sino que encima lo que te produce es bajar la intensidad de la emoción. El poder reconocer una emoción baja su intensidad. Y ahí hay que tener cuidado de no empezar a rumiar la emoción. Una cosa es ponerle una palabra, un nombre y apellido, y otra cosa es hacerse la cabeza y estar 10 minutos hablando del miedo. Eso es lo contrario, eso genera más miedo. Entonces, nombrarla, claro, reconocerla, ver en qué parte del cuerpo se aloja, porque es otra cosa que no aprendimos, las emociones van al cuerpo. Cuando uno empieza a aprender y a conocer más su cuerpo, se da cuenta de lo que siente, y punto. Y después tratar de resolverlo. Es que te escuché también contar que nadie nos enseña a qué pensamos sobre tal cosa que pensamos, nadie nos enseña a expresar nuestras emociones, al contrario, como todo lo que nombrabas antes, pero estaría bueno que te escuché hablar también que en las escuelas nos puedan enseñar esto, a reconocernos cómo nos sentimos, al autoconocimiento. Sí, creo que hay un poco de responsabilidad también de los científicos, que por muchos años la estrella principal de los laboratorios era la razón, ¿no? Pensábamos a los humanos como seres racionales y los científicos que estudiaban la razón, el pensamiento, el análisis crítico, eran los científicos cool, eran los científicos que tenían financiamiento, y aquellos científicos que estudiaban las emociones eran débiles, eran científicos, bueno, las emociones finalmente para qué están. Hace 30, 40 años ya que se dio vuelta la torta y que
que los científicos y la gente con sentido común se da cuenta que las emociones dirigen nuestras vidas y hacen que tomemos decisiones y obviamente que estemos bien o mal en la vida. Entonces, eso creo que ahora va a ir gota a gota llegando a los colegios. Ya hay maestros y hay directores y hay escuelas que llevan el mundo de las emociones a las aulas. Todavía no hay una política pública. Si bien a la gente que está escuchando los invito a seguir la cuenta de Educación Emocional, que tiene 1 millón de seguidores y está tratando de que justamente la inteligencia emocional sea una ley, ¿no? Para llevarlas a las escuelas. Claro. Stani, y puede ser que ahora con todo este problema que estamos, con esta pandemia, tengamos las emociones subiendo y bajando constantemente. ¿El contexto modifica las emociones? Sí, ya arrancaste diciendo problema que estamos. Ya cuando le pones la palabra problema, ya lo estás negativizando, ¿no? Como lo que uno dice, ¿no? Lo que uno piensa, le genera una carga emocional porque el pensamiento y la emoción están permanentemente charlando entre ellos y se retroalimentan. Sí, tanto a la gente con la que charlo, pero en mi vida también privada, las emociones están digamos, como que por ahí estamos más conscientes de que sentimos cosas más intensas, ¿no? Por momentos muy, muy eufóricos, aprovechando la situación para hacer cosas en tu casa, conocer mejor a tu familia, reflexionar sobre cómo es mi vida, lo que tenía antes, ¿no? Cuando perdemos las cosas nos pasa eso, y por momentos con angustia, con tristeza, cierto miedo, depende de cada uno. Entonces, si bien el contexto sí impacta en cómo nos sentimos, la herramienta más potente que tenemos las personas para regular eso son nuestros pensamientos. Es decir, ¿cómo puedo reinterpretar lo que está pasando? ¿Cómo puedo darle un matiz emocional, si no es positivo, por lo menos neutro y no tan negativo? Como esto que te decía, bueno, es un momento para aprovechar para pensarme a mí mismo, para ver cómo estoy con mi pareja o con mis hijos o con quien esté, cómo es mi trabajo. Antes me quejaba de que no tenía tiempo y ahora que tengo, ¿qué hago con ese tiempo? O sea, como la famosa frase que odio y amo, crisis, oportunidad. Bueno, esta es la gran ocasión para esta crisis, poder que cada uno, obviamente todos los días es imposible, pero por momentos durante la semana lo pueda pensar como, bueno, ¿cómo puedo convertir esta situación en una oportunidad para mí, personal, para cuando termine salir más fortalecido? Sí. Stani, te escuché en una entrevista decir, hablar, por ejemplo, de no verbalizar la emoción en convivencia. ¿Cuánto influye en el otro, en tu compañero de convivencia, que vos te guardes todo eso? Yo dije todo lo contrario. Yo dije que está bueno hacerlo, que cuando uno no lo hace, claro, pasa eso. Cuando uno está con una emoción poco placentera, sostenida en el tiempo, ¿no? Muy enojado con un jefe, o con mucho miedo por la pandemia, o con mucha tristeza por algún tema, no importa, y cuando uno no lo expresa, no lo cuenta, no lo saca para afuera, hay estudios que dicen que las personas que conviven con vos les sube la presión, les sube la presión arterial. Es como si el inconsciente de los que conviven con vos pueden sentir esa incongruencia, porque vos mostrás una cosa, pero adentro sentís otra, y esa incongruencia afecta la salud de los que viven con vos. Y también afecta la tuya, ¿no? ¿Hay algún ejercicio que se pueda hacer, por ejemplo, diario, así sea de 5 minutos, que pueda llegar a generar un hábito para que eso fluya mejor? Para mí el ejercicio más potente que hay para hacer siempre, pero esta es, digamos, de vuelta una oportunidad, es en el momento que una persona siente esa emoción muy intensa, la que sea, la que no le gusta, ¿no? La que le incomoda. Nosotros hablamos de incomodidad, malestar, que después puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser pánico, frustración, ansiedad, angustia, desilusión, hay un montón. En ese momento, primero se tiene que dar cuenta que le está pasando eso y poder ver si uno es capaz de anotar en qué está pensando en ese momento. Pero así tipo columna, un pensamiento atrás del otro de los que vayan apareciendo. Y ahí la gente se va a dar cuenta de que la intensidad de esa emoción, muchas veces sobreexagerada, no tiene que ver con lo que está pasando, sino cómo está pensando. Es decir, uno aprende a darse cuenta que el contenido de esos pensamientos generan la emoción, disparan sobre todo la intensidad de esa emoción. Entonces, primero hay un proceso de darse cuenta. Estoy sintiendo esto ahora. Después hay un proceso de
ver pensar en qué está pensando y anotarlo. Tiki, 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 pienso esto. Después, registrar de esos pensamientos cuáles son absolutamente incoherentes o irracionales. O sea, no me voy a morir. O sea, no me voy a quedar sin trabajo para siempre. O sea, la cuarentena no es que no va a terminar nunca en la historia, va a terminar. Entonces, cuando uno detecta esos pensamientos irracionales, la última etapa, que es, digamos, donde hay que practicar mucho, es empezar a reemplazarlos por otros pensamientos. No tratar de anularlos o eliminarlos, porque no se puede no pensar. Cuando uno trata de no pensar en algo, en general lo piensa mucho más. Entonces, empezar a reemplazar esos pensamientos que uno detectó por otros, un poquito más sanos, si quieres más positivos o más racionales, ¿no? Que tengan cierta evidencia. Y si uno se ejercita con eso, pues es muy fuerte la frase que voy a decir, pero es real, le cambia la vida para siempre. Bien, lo voy a empezar a hacer. Stani, ¿y cómo es el tema de la creatividad? Porque algunos, por lo menos en algunas preguntas que estuve recibiendo para hacerte a vos, me hablaban de esto de que cuarentena, estoy en casa, tengo que estar operativo, resolutivo y tengo que producir un montón. Y otros me decían lo contrario, la culpa que les da no estar siendo productivos. Y otros me decían, me sirvió para el contrario, estoy más creativo, pude armar distintas cosas. Entonces, ¿cómo es esto? Uno tiene que... ¿Por qué nos ponemos en la cabeza de que, por ejemplo, cuarentena, tiempo, tengo que ser operativo? ¿Es un mandato, es una creencia? Sí, yo soy enemigo de tengo que. Soy enemigo. Salvo que tenga un jefe o tenga un hijo que me está demandando, pidiendo algo, y yo decida que bueno, que cumpla o que le dé, o etcétera. Entonces, primero me parece que cuando hablamos de creatividad, el tengo que ya es enemigo, porque genera mucha presión, y frente a la presión que uno se pone, la creatividad desaparece y lo que aparece son las cosas conocidas. Cuando uno tiene mucha presión, estoy hablando en general de los mortales, después hay gente que es muy creativa en todos los contextos, ¿no? Pero en general de los mortales, bajo mucha presión, no aparece la creatividad. Entonces, la creatividad tiene un concepto o dos conceptos muy contradictorios. Por un lado, hay muchos estudios que muestran, y la gente por ahí lo vive en carne propia, que cuanto más tranquilo uno está en la vida y está feliz y le está haciendo bien, más ideas creativas tiene. Eso está estudiado en las empresas, en los países que son muy creativos, innovadores. En general son ambientes o lugares donde lo pasas bien, hay un buen clima laboral, tu jefe te deja equivocarte, etcétera. Pero por el otro lado, si me voy 180 grados para la otra punta, también es verdad que la necesidad muchas veces es la madre de la creatividad. Es decir, en situaciones de mucho estrés, de mucha necesidad, no puedo salir de mi casa, estoy atrapado acá, también aparecen ideas creativas. Entonces, yo jugaría a no forzarlas. Yo jugaría a estar atento a ver si aparecen en estos momentos, ¿no? Creo que si uno va a forzarse a ser creativo, porque está en la casa y quiere producir más o ser más creativo, usaría técnicas que ayuden al cerebro justamente a empujar tu lado creativo. Técnicas hay un montón. Esta de relacionar dos objetos, por ejemplo, que no tengan nada que ver, pero explícala vos mejor. Todo depende de lo que la gente, para qué quiera ser creativo, si para pasar el día, divertirse con su familia, o porque realmente hay mucha gente que está con más laburo que antes y necesita más creatividad para el laburo. La de los objetos es sencilla y divertida porque es conocida como la mamá de la creatividad, que se llama la mezcla de conceptos o el conceptual blending, que es tomar dos conceptos, objetos, ideas que aparentemente, para la lógica, no tienen ninguna relación, y tratar de con esos dos objetos o conceptos crear un nuevo concepto, un nuevo objeto que sirva para algo, que le guste a la gente, que funcione, que me divierta, etcétera. Entonces, de vuelta, si vos el tipo que inventó, el que mezcló el chocolate con la mantequilla de maní, que es un chocolate ahora riquísimo, muy conocido, o sea, tiene un gusto muy particular, mezcló como 500 cosas distintas antes de llegar a esa receta, digamos. Uh-huh. Entonces, proponerse en la casa juegos donde uno pueda tomar dos objetos de la casa y crear, por ejemplo, estoy inventando, bueno, las vacaciones perfectas, con una pelota de tenis y un destornillador, o con un destapador de vino y un almohadón. Entonces, al principio parece, no hay ideas para hacer una vacación perfecta con eso, pero si uno empieza a soltar y a decir, bueno, que haya un destornillador gigante
que en la punta tengo una pelota de tenis y que yo pueda treparme hasta ahí cuando toco, no sé, estoy inventando, pero siempre cuando hablamos de creatividad, por lo menos en biología, lo que le invitamos a la gente es a que no busque la idea perfecta, a que no trate de ser creativo, sino que trate de generar muchísimas ideas. En la cantidad y en la novedad se genera por estadística la calidad. Es decir, en vez de tres ideas con el almohadón y el destornillador, voy a pensar 100 ideas. Y ahí en esa cantidad de ideas, que la mayoría son absolutamente absurdas o imposibles, empiezan a haber pistas para generar una nueva idea posible y nada absurda. Por ahí claro, y que tal vez te llevan a otro pensamiento o a otra cosa. O lo y si que no sea, es a vos, a tu marido o a tu hijo o a tu mamá, lo comentás en algún momento, o sea, no solamente te puede disparar a vos, sino el famoso brainstorming grupal tiene que ver con que, bueno, los que conviven con vos son distintos, tienen ideas diferentes, perspectivas distintas, backgrounds diferentes, y eso hace mucho más rico el juego, ¿no? Porque ser diferente hace justamente a la riqueza de la creatividad. Claro, y hace que también no estés pensando en la meta, sino en el proceso. Exactamente, divertirse. Hacerlo por divertirse sin tratar de pensar en tener una buena idea o un resultado para nada. Y cuando menos lo esperás, decís, wow, esto está bueno, esto puede servir para algo. Y bueno, esto sirve también para las preguntas que me hizo mucha gente sobre cuarentena, niños, emociones, convivencia, todos juntos, y que de repente pasás de estar trabajando todo el día a compartir con tus hijos un mes y medio. Entonces muchos me preguntaban cómo lidiar con esas emociones, tanto de los niños como las de uno. Me sirve mucho esto que estás diciendo y creo que a la gente también sobre el autoconocimiento y sobre la alfabetización de las emociones. A ver, una forma sería separándose y divorciándose, sería lo más eficiente, porque ahí los tenés la mitad de tiempo. Entonces ya tenés la mitad de la cuarentena tranquilo y la mitad tenés que lidiar. Pero bueno, la pregunta es a dónde se va el otro, porque está todo cerrado. Pero, a ver, no tengo la fórmula mágica, es imposible, y aparte soy cero experto en niños. Lo que sí puedo decir es que los chicos son grandes esponjas que absorben lo que están, no lo que dicen los padres, sino lo que los padres sienten y muestran. Entonces, un papá con pánico, con miedo, con mucha angustia, absorbe el nene eso y, bueno, depende el contexto familiar, si le es permitido o no, el niño lo va a expresar o no, esa angustia. Por ahí, aún peor, por ahí se la va tragando. Entonces, los padres me parece que es un buen momento para justamente poder tener un espacio, no sé si todos los días, ¿no? Pero un espacio donde poder hablar de las emociones. En el día a día estamos muy a mil con el trabajo, los chicos están en general en el colegio, vuelven, la merienda, hay que hacer la cena y bañarlos y esto y lo otro, y por ahí nos queda la noche para contarles un cuento, para tener un espacio con ellos, y creo que ahora es una buena oportunidad para que crear un espacio así, bueno, ¿cómo te sentís? Que sientan lo que sientan, nada es malo, ¿no? Terminar con eso de, bueno, no tenés que tener miedo, no tenés que nada, o sea, si el chico siente eso, trata de entender por qué lo siente, que lo pueda expresar él, no decírselo vos, sino, aunque vos lo sepas, que lo diga él. Todo eso lo que va construyendo es un alfabeto emocional y le va permitiendo darse cuenta que mis papás me permiten, o acá está bien hablar de lo que siento y no voy a ser juzgado. Entonces, muchos padres me cuentan que a través de juegos o a través de cuentos, ¿no? O de historias que escuchan en YouTube a la noche, aprovechan para abrir el debate, bueno, ¿cómo te sentís? También cómo se siente papá, cómo se siente mamá, qué cosas le pasan con estos cambios. Que el nene entienda que el papá también puede tener miedo, puede estar angustiado, puede estar triste, y que nada de eso es malo, Lo que es malo es cuando lo sostenés un mes, o cuando lo sostenés una semana, o cuando te paraliza y no puedes hacer nada en todo el día. Ahí sí hay que levantar la mano y pedir ayuda. Claro. Y todo esto va a ayudar también en el desarrollo de la autoestima del niño, ¿no? Que es algo que obvio, a medida que va creciendo va a ir acompañándolo, obvio, toda su vida. Obvio, creo que si tuviese que elegir una sola cosa que los padres, y me incluyo, ¿no? Que los padres tenemos que hacer bien, la única es que hacer todo lo posible para que el niño gane en autoestima, ¿no? Y crea que con esfuerzo, con dedicación, viendo sus progresos, con la estrategia correcta o el estudio adecuado, puede lograr mucho más de lo que cree, ¿no? Cuando los padres, sin querer, ¿viste? Hacemos un comentario, bueno, qué malo que sos jugando al fútbol, a lo mejor no dibujes, o cómo te cuestan las matemáticas, estamos destruyendo su autoestima y eso genera heridas que a veces los adultos tenemos hoy y no sabemos por qué,
y tiene que ver con comentarios, así que un padre obviamente no lo hace por malo, lo hace de descuidado. Ahora creo que es un momento para tener cuidado qué cosas y cómo le decimos las cosas a los chicos. Sí. Stani, te voy a hacer algunas preguntas del público y voy a arrancar con una que no sé si me vas a querer responder, que dice, ¿crees que el COVID-19 puede haberse creado en un laboratorio? Mira, el otro día me llamó la Nata para mí la pregunta y porque es Radio Mitre y escuchan 2 millones de personas, no quise jugarme. Que acá no estamos nosotros nomás. Por eso somos pocos. No me quiero convertir en un opinólogo tampoco. Yo trabajé en virología 10 años en laboratorio, o sea, en mi vida anterior a esta, y manipulé mediante ingeniería genética un montón de virus y creé virus artificiales, obviamente para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces, sí, es muy posible, no lo sé. O sea, los científicos más renombrados del mundo dicen que no. No es tan difícil darse cuenta, hay que estudiar la secuencia genética, hacer un par de, o sea, no quiero aburrirlos, pero se puede aprender, se puede saber si realmente fue o no. Ahora vos lo escuchás a Trump y a otros y dicen que sí. Creo que no es importante. Hay que tener, sí, o sea, es el mundo en el que vivimos. Pero sí, puede ser. Puede ser, sí. Se puede hacer un virus de esas características perfectamente en un laboratorio. Se puede. Perfecto. Me preguntan, ¿qué es el talento? Y qué es innato y qué es desarrollable dentro del talento. Está bueno.